Bueno, continuando entonces con esta primera parte de la primera ley de la termodinámica, ya hemos hablado de el calor suministrado, del trabajo, cómo calcularlo, cómo determinarlo, cómo interactúa con el calor, cómo se relaciona. Ahora nos falta la última parte que conforma la primera ley, que es la energía interna. Y posteriormente vamos a hablar un poco de los procesos termodinámicos y cómo se interrelacionan esos procesos con la primera ley. Antes de comenzar con eso, entonces es importante mencionar eh, algo relacionado con el tipo de material que vamos a usar, por ejemplo, con los gases que vamos a trabajar. Entonces, en principio, se define la capacidad calorífica de un gas ideal, ¿sí? En términos, bueno, igual puede ser también el calor específico. Ese calor específico, en un tema anterior, en algún momento anterior, hemos dicho que la capacidad calorífica de una sustancia es la capacidad que tiene de absorber o almacenar energía, de manera que eh, para que cambie la temperatura, ¿cuánta energía se necesita para que cambie en un grado de temperatura una sustancia comparada con otra? ¿Sí? Un caso simple que hemos dicho anteriormente es, por ejemplo, si tenemos eh, un sancocho o algo así, no es lo mismo cuando se pone a hervir la costilla o cuando se pone a hervir la papa, ¿sí? ¿De qué dependerá? Pues normalmente nuestras madres, abuelas o los cocineros en general saben que la que más demora en cocinarse hay que ponerla primero y la que menos demore en cocinarse se coloca de segundo. Bueno, ese criterio corresponde exactamente a que cada material tiene una capacidad calorífica diferente, de manera que uno va a requerir mayor cantidad de calor que otro para subir en un grado su temperatura teniendo las mismas masas. Por ejemplo, si tuviéramos una libra de costilla y una libra de papa, la cantidad de calor que hay que suministrarle para considerarlas aptas y que estén listas será diferente. ¿Sí? Eso es la capacidad calorífica del material. En el caso del gas pasa exactamente igual. ¿Sí? Esas capacidades caloríficas de los gases tienen que ver con algunos elementos que vamos a describir en este video y que tiene que ver también con el número de átomos que lo componen. Entonces, en principio, entenderemos que existe una capacidad calorífica de un gas ideal o también se llama el calor específico molar de una sustancia y depende de las condiciones en que se agrega calor. Se suele medir más fácil esa capacidad calorífica, digamos, experimentalmente, cuando el volumen está encerrado, es confinado, cuando ese gas está confinado y su volumen es constante. Entonces ahí tendremos una capacidad calorífica a volumen constante. No obstante, también se puede determinar y se puede medir una capacidad calorífica de los gases a presión constante, porque, digamos, los gases, en un tema anterior ya se había explicado, los gases dependen, ¿sí? De algunas variables como su presión, su volumen, su temperatura, ¿sí? Entonces pueden tener mayor presión, menor presión dependiendo de su temperatura. El volumen puede influir en ellos. Entonces, en esas condiciones, es bueno tener en cuenta ahora el tipo de gas ideal. Bueno, entendiendo que existe para los gases ideal una capacidad calorífica a presión constante que denominamos Cp y una capacidad calorífica a volumen constante que denominamos C sub B, la relación entre ellos es que C sub P, la capacidad calorífica a presión constante, es igual a C sub B más R, donde R es la constante universal de los gases. Adicionalmente, así como existe esa relación lineal de que el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante más la constante universal de los gases, existe otra variable que es gamma. Y esa gamma que aparece aquí es la relación, es el cociente entre la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante. Estos elementos son importantes porque en los procesos que se dan de manera real y que involucran la primera ley de la primera ley de termodinámica, es importante saber qué tipo de gas, aunque sea ideal, estamos considerando. Porque en ese orden de ideas existen, digamos, tres tipos de gases que en este curso trabajamos, que son gases monoatómicos, gases diatómicos y gases poliatómicos. Y los valores de el Cb y Cp aparecen aquí, unos valores
característico de esos tipos de gases ideales. En el caso del gas monoatómico, el C sub B es 3 medios de R, en el caso de C sub P es 5 medios de R, y luego gamma, que es la relación entre Cp y Cb, sería 5 tercios, que equivale a 1,67 para el gas monoatómico. ¿Qué es un gas monoatómico? Usualmente los gases monoatómicos son los gases nobles, los que están formados por un solo tipo de átomo, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos por un gas diatómico? Un gas diatómico es aquel gas que son moléculas que están formadas por dos átomos, ya sean iguales o diferentes. Por ejemplo, hablamos de el oxígeno molecular, que es O2, es decir, están formados por dos átomos. Esa molécula está formada por dos átomos de oxígeno. El nitrógeno molecular, que es N2, ¿sí? Y en fin, así hay varios elementos. En este caso, para una molécula diatómica, el C sub B será 5 medios de R, el C sub P 7 medios de R, y gamma sería 7 quintos, que equivale a un cuarto. Y un tercer caso sería las moléculas poliatómicas, que la conforman tres átomos. Por ejemplo, si uno tiene una barrita aquí, tendríamos tres átomos, ¿sí? Y esos tres átomos conformarán una molécula poliatómica, y por lo tanto C sub B será 3R, C sub P 4R, y el gamma, la relación sería 4 tercios o 1,33. Bueno, pero ¿por qué varían un poco? Ok, es importante tener claro lo siguiente. En el caso del gas monoatómico, eh, 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 solo son átomos de moléculas individuales, y lo único que pueden hacer esas partículas es desplazarse, moverse aleatoriamente. En el caso de un gas diatómico, sí, consideren que yo tengo estos dos átomos, pero que están unidos aquí por un resorte. Entonces ellos, además de que se desplazan, también pueden vibrar, pueden rotar. Entonces, la cantidad de energía que se les suministre a ellos la van a usar en varias cosas. La van a usar para desplazarse, como lo hacen los monotómicos solamente, pero también la van a usar, en este caso, para vibrar o para rotar. Y en el caso de una molécula poliatómica, ¿sí? Por ejemplo, como la que tengo aquí, como la que ahora mismo se está visualizando en la pantallita, los cuatro átomos amarillos y ese átomo negro ahí, hay unas vibraciones que se forman entre ellas de distinta manera. Por ejemplo, en este caso, ellas pueden vibrar de esta forma, pueden eh, contraerse y expandirse, además de desplazar, pueden trasladarse, pueden rotar, tienen muchos más grados de libertad, muchos más grados de movimiento, y por lo tanto la energía que se le suministre a este tipo de gases o de moléculas la van a usar en muchas formas, incluido el desplazamiento, que es la que está relacionado directamente con la temperatura. ¿Sí? Bueno, entendiendo que existen esos tipos de gases, ahora sí vamos a hablar de la primera ley, perdón, de la energía interna. Entonces, decimos que la energía interna en general es la suma de todas las contribuciones de energía cinética de las partículas constituyentes, más todas las energías potenciales de interacciones que pueden haber. Entonces, cuando decimos todas las energías cinéticas, vuelvo a insistir, las energías cinéticas son de traslación, pero también hay energías cinéticas de rotación, que se producen en las moléculas del gas. Pero también existen energías potenciales, que son las potenciales elásticas debido a las vibraciones que se presentan ahí. O incluso pueden haber otros tipos de energías potenciales, como las potenciales eléctricas, que cuando están a cierta distancia pueden tener alguna contribución dentro de la energía. Entonces, ese tipo de energías, en términos general, las resumimos en la energía interna de mi sistema, independientemente de cualquier característica que puedan contribuir a esa energía interna, pero es la suma de toda esa energía interna para agruparla en una sola expresión y no dispersarnos más. Entonces, en ese contexto de ideas, la energía interna se calcula a partir de esta expresión. El cambio lo calculamos como delta de U es igual a N, donde N es el número de moles, por el C sub B, que es calor específico a volumen constante, por el cambio de temperatura. ¿Sí? Y tenemos en cuenta entonces un par de cosas. Uno, delta de U va a ser independiente de la trayectoria. ¿Por qué? Porque delta de U, como aparece en la fórmula, depende solamente del cambio de temperatura. ¿Sí? Y en consecuencia dependerá nada más del estado inicial y final, o de la temperatura inicial y final.
Otra cosa, otra característica de la energía interna es que en un proceso cíclico, como comienza en un punto y termina en ese mismo punto, pues no hay un cambio de temperatura y por lo tanto en un proceso cíclico el delta de U es cero. Además, en un sistema aislado, pues no se realiza trabajo sobre el entorno, ni se intercambia calor y en consecuencia delta de U también es cero. Esa es otra situación. Entonces, como hemos hablado acá de la temperatura, y de esa energía interna. Por ejemplo, cuando hablamos de la energía interna también, en un caso es cuando yo echo aire, las partículas que están dentro de este globo, si se imaginan cómo se estarán moviendo, pues se están moviendo en todas las direcciones y están golpeando, colisionando y chocándose contra los muros o las paredes elásticas del globo. Entonces, en este diagrama que tenemos aquí de P contra D, ¿sí? En un video anterior del trabajo habíamos mostrado que dependiendo de la trayectoria, así va a ser el trabajo. Pues aquí en el caso de la energía interna, si empieza en 1 y termina en 2, no importa si vamos por el tramo 3, si vamos directamente de 1 a 2 o vamos pasando por el punto 4. En cualquiera de los tres casos, el delta de U ahí, en todos los casos ese es exactamente igual, porque, repito, depende solamente de los estados iniciales y finales. Y en todos los tres casos, el inicial es I, es uno, perdón, y el final es 2. Y en todos ocurre lo mismo. Ok, ya entonces tenemos claro las tres variables de la ley, de la primera ley de termodinámica, que es trabajo, calor y energía. Ahora vamos a mirar los tipos de procesos que se desarrollan dentro de un sistema termodinámico. Entonces, ¿cuáles son los procesos? Un primer proceso que es un proceso isocórico, que es aquel que se efectúa a volumen constante. Si se efectúa a volumen constante, la variable que depende del volumen es el trabajo, ¿sí? El trabajo depende del cambio del volumen, pero como aquí el volumen es constante, el trabajo es cero y en consecuencia la primera ley se reduce solo a que delta de U sería igual a Q. Eso es un proceso isocórico. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, igual, si yo dejara fijo esta aguja aquí y le suministrara un poquitico de calor, ¿sí? ¿Qué pasaría? El calor aumenta un poco la temperatura y la temperatura aumenta la presión. Entonces puede haber cambios en la energía interna por el cambio de delta de U, puede haber un calor o hay un calor suministrado, pero no hay un movimiento del pistón y por lo tanto ahí el trabajo sería cero. Otro proceso es el proceso isobárico. Un proceso isobárico es el que se efectúa a presión constante. En este caso, como se efectúa a presión constante, la expresión del trabajo va a quedar un poco simple el trabajo será igual a la presión por el cambio de volumen. Las otras variables, ninguna es cero. Tenemos un proceso isotérmico. El proceso isotérmico es el que se realiza a temperatura constante, ¿sí? En este proceso, el intercambio de calor debe hacerse de manera ideal, muy lentamente, para que la temperatura permanezca constante. Ahora, ¿qué variable depende de la temperatura? Habíamos dicho justamente unos segundos atrás que el cambio en energía interna depende directamente de la temperatura. Si la temperatura es constante, entonces en este proceso, en un proceso isotérmico, el cambio de la energía interna es cero. Y me queda que el trabajo es igual eh, a a Q en este caso. Y un cuarto proceso que utilizamos aquí en la termodinámica es un proceso adiabático. En el proceso adiabático se considera que no hay intercambio de calor con el exterior, ni entra ni sale calor. Y por lo tanto Q es cero, ¿sí? Y al ser Q cero, me queda, de acuerdo a la primera ley, que delta de U es igual a menos W. Entonces, en estos procesos termodinámicos, ¿sí? Tenemos tres donde las variables presión, volumen y temperatura son ceros que conforman la ecuación de gases ideales. Cada una de ellas en algún momento perdón, es constante y miramos el efecto en la primera ley. Y el otro proceso, bueno, a volumen constante, a presión constante, a temperatura constante, y el otro es que no hay intercambio de calor con el exterior, que se conoce como un proceso adiabático. Importante, cada proceso se caracteriza en un diagrama PV por tener unas curvas características. Por ejemplo, si el proceso es a presión constante, entonces tenemos en el diagrama de P contra V una línea horizontal. Esta línea horizontal representa un proceso a presión constante.
Y las flechitas hacia la derecha o hacia la izquierda representará si el proceso es de expansión, porque el volumen está aumentando, sería entonces la flechita de la derecha. Entonces un proceso a presión constante que se expande, va a la flechita hacia la derecha, y cuando se contrae, la flechita va hacia la izquierda. Pero la línea horizontal va a representar esa presión constante, que sea expansión o compresión, bueno, eso lo dirá la flechita. A su vez, un proceso a volumen constante que es isocórico se caracteriza por una línea recta vertical, ¿sí? E igual puede haber una flechita para arriba o una flechita para abajo que me indique que la presión aumenta o la presión disminuye. Y en este mismo diagrama aparecen dos curvas que no es tan fácil identificarlas de manera separada, ¿sí? Son una temperatura constante que se llama isoterma y otra la curva que señala el proceso adiabático, que también es otra curva, usualmente tiende a una caída más pronunciada. Pero, como les digo, en un diagrama P contra B, usualmente nos deben decir si esa curva que viene aquí hacia abajo, decayendo, es a temperatura constante o es adiabática. Ojo, también aquí aplica las flechitas para describir si el proceso adiabático es de compresión o de expansión. Entonces tendría una flechita para abajo o una flechita para arriba, pero sobre la misma curva, igual con el proceso isotérmico. Entonces, hasta aquí hemos visto esos procesos, tanto descrito en palabras como la representación en un diagrama P contra B. Finalmente, un proceso adiabático, como decimos, que es el que se realiza sin que exista intercambio de calor con el exterior, tiene también unos elementos adicionales. Por ejemplo, cuando colocamos la aguja dentro de un sistema que me aísle, como algo de icopor o algo así, que sea aislante térmico, para que no exista intercambio de calor. En el caso adiabático hay unas fórmulas adicionales, que es la que está acá, el producto de la presión en un punto 1 por el volumen 1 elevado a la gamma. Recuerden que la gamma es el cociente de Cp contra Cv, ¿sí? Entonces decimos que para un proceso exclusivamente adiabático, estas dos expresiones, P1V1 a la gamma, es igual a P2 por V2 a la gamma dentro del proceso adiabático. También se puede demostrar que en un proceso adiabático el trabajo realizado es 1 dividido entre gamma menos 1, factor de P1 por B1 menos P2 por B2. Digamos, un proceso adiabático tiene también unas connotaciones un poco particulares en cuanto también a otras formas adicionales, otras fórmulas adicionales que se presentan para este caso particular. Bueno, hasta aquí entonces hemos descrito la primera parte de este módulo en línea de la termodinámica relacionado con la primera ley de la termodinámica, con los procesos que se presentan y cómo esos procesos son representados en un diagrama P contra B. Bueno, seguiremos entonces para la segunda ley de la termodinámica en otros videos. Asimismo lo haremos